Pues es la deuda del sistema con todos los agentes no financieros. Pero que además, ojo, se aceptan como medio de pago. Entonces no es cualquier pasivo. Entonces, ¿cómo sería la ecuación de la cuenta T de los bancos? Pues la reserva más los préstamos igual a los pasivos, es decir, el crédito neto del sistema financiero que recibe por parte del Banco Central y los depósitos en cuenta corriente. Pero sumémosle aquí los activos y los pasivos del Banco Central. Entonces, en este caso, tendríamos el total del balance y en el total del balance, pues tenemos los activos del Banco Central, los activos del sistema financiero, los pasivos del Banco Central y los pasivos del sistema financiero. Entonces es absolutamente claro que este R con este R se va, que este con este se va. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda que, un segundito, allá se está viendo pantalla completa. ¿Dónde está Lady? No volvió Lady a clase, ¿no? ¿Se retiró? Profe, pues se ve un completo, pero se ve un poquito más pequeño. Ah, sí, porque aquí pasó algo. Un segundo. Un segundo. Y además no me deja operar un segundito. Un segundito. ¿Ya se ve completo? Sí, ya está como antes. Ok. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda en este caso que tenemos las reservas internacionales y el crédito neto del gobierno como activos del Banco Central, más los préstamos de la banca comercial. Y en los pasivos, ojo, me quedan el efectivo en poder del público, que es un pasivo del Banco Central, más los depósitos en cuenta corriente, que es un pasivo de la banca comercial. Y entonces esos pasivos se vuelven importantes, porque resulta que esos pasivos es o son iguales a la oferta monetaria. Y aquí, ¿qué es lo clave? Que mire de dónde empecé el argumento. De la teoría. Separando lo que es los activos financieros, los activos no financieros, por un lado. Luego, entre los activos financieros, dijimos, hay unos más líquidos, otros menos líquidos. El más líquido de todos esos activos es dinero. Luego nos preguntamos ¿qué entendía teóricamente por dinero? Y dijimos que los diferentes teóricos no han dado una respuesta todavía bien al problema y lo han terminado por
medir teóricamente, digámoslo así, con todos aquellos activos que cumplen con las funciones del dinero. Y ahí nos dio claridad para entender qué es un numerario, que un numerario no es dinero. Y luego retorné al tema del dinero y acabo de llegar a la oferta. Bueno, pasé por la base monetaria o dinero de alto poder expansivo. Pero cuando estoy ahí, llego a la oferta. A la oferta. Entonces mire usted que es importante tener claridad que el dinero, el activo financiero más líquido, pues en primer lugar tiene que ser depósito de valor. Porque gracias a que es depósito de valor, es medio de pago. Pero también dijimos, mire, hay muchos activos que se acercan a lo máximo grado de liquidez. Entonces, recuerden que dentro de ese conjunto de activos, algunos proporcionan un grado de liquidez, pero se acercan o están muy lejos de la liquidez que da el dinero. Ahora, observe que los billetes y las monedas, que es la base monetaria, pues claro, son activos financieros. Aquí al fin y al cabo el dinero es un activo financiero. Pero esos billetes y monedas son los medios de pago. Por tanto, deben ser depósito de valor, porque para ser medio de pago es porque garantizan el valor. Ahora, hay depósitos transferibles que se usan como medio de pago. Pero esos depósitos transferibles, ¿de qué? ¿Qué transfieren? Pues billetes y monedas. Cuando usted cogen una tarjeta de débito y van a un almacén y ponen encima de la pantalla o insertan la tarjeta en el datáfono, están sacando de su cuenta y están transfiriendo a la otra cuenta, a la cuenta del almacén donde están comprando. Entonces, ¿qué son? Medios de pago. Entonces, SM realmente está haciendo referencia al efectivo, el poder del público, billetes y monedas, y a los depósitos transferibles. Y aquí viene ya el punto importante, porque arrancamos de la teoría, necesitamos meter esa variable en el modelo de política, y resulta que cuando yo llego a M, es esa variable M el que la estoy metiendo en el modelo de política. Pero viene el tercer paso, la medición. Diego, ¿tu pregunta o anotación? Profe, una pregunta. ¿Ahí los depósitos transferibles vendrían siendo las cuentas de ahorro? Sí, claro, eso es un depósito transferible. Usted tiene depositado billetes y monedas en su cuenta, mete la tarjeta y pagó. Eso es un depósito transferible. O sea, digamos cosas como los CDTs, no por la No, los CDTs no son depósitos transferibles. Listo, gracias. Natalie. Profe, porque los depósitos en cuentas de ahorros no son un pasivo del banco. O sea, porque solamente cuenta corriente. Ah, porque yo no metí aquí cuasi dineros. ¿Se acuerda el título de la cuenta T?
únicamente dineros. Ok. Pero, o sea, profe, no entiendo por qué la cuenta corriente no es cuasi dinero y la cuenta de ahorros sí. O sea, no me queda clara No, no, esa parte. la cuenta corriente no es cuasi dinero porque ese depósito es transferible vía cheque. ¿Ok? Tanto electrónico como en papel. Ahora, en, allá en alguna sesión anterior mostré los conceptos de dinero. Aquí ya llegamos al concepto de oferta monetaria. Esa variable va a entrar en el modelo de política, pero la gran pregunta es ¿y cómo mido esa variable? Entonces ahí estamos en la de Troya. ¿Por qué? Estamos en la de Troya porque cuando vamos a medir, a volver operativo el concepto teórico, pues el concepto de M1, ¿qué es? Efectivo más depósitos en cuenta corriente. Ese sería el concepto empírico, operativo de dinero. Pero claro, el mundo evoluciona, el mundo se desarrolla y obviamente el sistema financiero también. Entonces hoy en día, en muchos bancos, en muchos no, en todos los bancos del mundo, pues se mide el M2, pero es que el M2 es más cuasi dineros. ¿Cuál es el lío? Que en los modelos que calculan a veces meten M2. Y he visto muchos trabajos de econometría en revistas de alta alcurnia donde el dinero lo están midiendo con M2. Entonces yo digo, no, pues eso está mal, porque es que la teoría que están tratando de probar no dice que metan los cuasi dineros, sino que únicamente trabaje con los dineros. Bueno, alguien diría es que es un purista. Bueno, pues para no ser purista, entonces hago un favor, cambie la teoría. Pero otros van más allá. Utilizan M3. Pero M3 hace rato está lejos de ser dinero. ¿Por qué? Porque ya metió, además de los cuasi dineros, bonos, depósitos a la vista, todo el mundo de repos, todos los depósitos fiduciarios y las cédulas. Todo tipo de cédulas, hipotecarias, no hipotecarias, etc. Entonces mira que, y bueno, desen una vueltica por los estudios del Banco de la República para que vean cuando están trabajando dinero, con cuáles trabajan, con M1, M2 o M3. No hay que ser muy cuidadosos con eso, porque empíricamente pues es otra cosa. El M2 y el M3 al concepto teórico, el que más se acerca, el que sería consistente con la teoría sería M1. Ahora, ¿cómo sale ese SM? ¿Cómo sale SM? Porque la base o dinero de alto poder expansivo, pues es que el dinero que algunos van a llamar el dinero legal. Pero M incorpora el dinero que antiguamente y algunos hoy todavía llaman el dinero bancario. Frank. Sí, profe, ¿qué son depósitos a la vista? Eh,
Las cuentas, por ejemplo, las cuentas de ahorro. Pero no entiendo, ¿no se supone que con las cuentas de ahorro uno hacía pagos o cómo funciona ahí? Sí, pero pero un momentico, usted me preguntó fue pues, depósitos a la vista. No que sí era un depósito transferible. Usted tiene depósitos a la vista que no son transferibles. Un depósito ordinario, por ejemplo, algunos son transferibles, otros no. Piense, por ejemplo, que algunas personas no utilizan tarjetas débito, sino utilizan el talonario. Eso no es transferible. En la tienda no le van a recibir una cosa del talonario. ¿Sí? ¿Ok? Diego creo que también subió la mano. ¿Quién fue el otro que subió la mano? No, profe, era por una pregunta, pero ya acabé de leer y ya se está olvidando. Ok, bueno. Entonces ya acabamos de decir M. Pero es que para llegar a ese M no es tan solo ponerlo ahí. O simplemente decir que M es efectivo más depósito en cuenta corriente porque sumamos los pasivos del sistema y hicimos el neto con los activos y ya, M. No, hay un proceso. Entonces ese proceso implica los multiplicadores. Entonces hablemos de los multiplicadores. Y estamos hablando del multiplicador bancario o el multiplicador del crédito, también se le dice. Y de ahí el nombre de dinero bancario. Bueno, piense que en la economía, en cualquier economía, hay miles de millones de unidades monetarias. Ahora vamos a suponer que hay una unidad monetaria adicional. Y vamos a partir del hecho de que esa unidad, por algún motivo, de alguna manera, llegó al público. Es decir, a hogares, a empresas no financieras, al gobierno o a corporaciones no financieras. Pero igualmente vamos a suponer un encaje. Oiga, en la sesión anterior yo hablé del encaje, ¿cuánto lo definí? ¿En qué porcentaje lo definí? 25. Bueno, 25. 25%. Es decir, 0,25. Porque ese encaje va entre 0 y 1. Ahora supongamos que alguien fue y consignó esa unidad monetaria adicional. Quien la tenía fue y la consignó en el sistema. Entonces resulta que hay una unidad adicional que ya tiene el sistema. Entonces, ¿qué hace el sistema? Pues prestar. De eso opera. Entonces coge la unidad y le quita 25 centavos, es decir, acaba de prestar a otro agente no financiero 75 centavos. 75 centavos. ¿Ok? Listo. Quien va y pide un crédito y le dan 75 centavos de crédito, pues ¿para qué lo hizo? O para pagar, o para comprar, o para hacer algo. Supongamos que sale y compra un bien o un servicio y quien le vende el bien o el servicio vuelve y consigna, porque las empresas no van a dejar el dinero ahí
en la caja fuerte, sino que van y consignan a su banco. Entonces resulta que ese gasto que quien recibió los 75 centavos y fue y compró bienes y servicios, llevó a quien los recibió a depositar. Entonces, ¿qué tenemos? Que como hay un encaje del 25%, ahora sobre 75 centavos hay que constituir el encaje. ¿A quién? ¿Quién lo hace? Pues el banco que recibió esos 75 centavos. Ok. Entonces, ¿qué tenemos? Que el banco tiene para generar otro crédito, serían el 25% de 75, pues tendría que dejar quietico, serían 25, 12, 18 algo, dejemos 18 y medio. Más de 18 tiene que dejar de reserva porque es el 25% de 75. Tenemos 18.5 ahí cerrando la cuenta. Entonces 75 menos 18.5 pues nos daría que podría prestar 18 serían ¿qué? 56 o algo menos de 56. Puede prestar, dejémoslo cerrado, 56 centavos. Entonces mira que por cada vez que la unidad monetaria sale y retorna al sistema, se va constituyendo el encaje. Porque entró la unidad, constituyó 25 centavos de unidad, salieron 75, constituyó sobre eso un 25%, salió 56, de manera que está generando crédito cada vez que el dinero retorna a el sistema. Cada vez que retorna. Entonces, ¿qué sucede? Que esa unidad monetaria sale y entra, constituye la reserva, entonces va generando ronda tras ronda dinero, crédito. Entonces, ¿qué nos dice esta secuencia? La secuencia nos está diciendo que la banca tiene la potestad, la gran posibilidad de generar préstamos a partir de una unidad monetaria que llegó ahí a la economía. ¿Ok? Y a eso se le llama el multiplicador. Este es lo que voy a llamar el primer multiplicador, o aquí pedagógicamente hablando voy a llamarlo el multiplicador negrito o el multiplicador. Que no es otra cosa que la relación entre efectivo en poder del público más los depósitos en cuenta corriente con respecto al efectivo en poder del público más la reserva.
Dividamos el numerador y el denominador entre los depósitos en cuenta corriente. Entonces aquí vamos a denominar a la razón entre el efectivo y el depósito en cuenta corriente, lo vamos a llamar el coeficiente efectivo y lo vamos a representar por la E minúscula. Y la razón entre la reserva y el depósito en cuenta corriente lo vamos a llamar el coeficiente de reservas y lo vamos a llamar con R. Ojo que aquí R no es la tasa de interés, es el coeficiente de reservas. Entonces, si reemplazamos en esa ecuación que tenemos, ok, ese es el primero, y que es el que le voy a llamar el multiplicador monetario o el multiplicador negrito. Técnicamente se le llama el multiplicador, pero aquí insisto, por pedagogía y para ir distinguiendo los multiplicadores, lo voy a llamar de esa manera un poco fuera del concepto técnico. Entonces volvamos a la oferta monetaria. Ok. Entonces, el multiplicador va a ser la razón de la oferta a la base. Despejemos la oferta. Ojo, ojo a lo que voy a decir. Este multiplicador de esta forma de presentar la oferta tiene una característica, y es que este multiplicador es mayor a 0. ¿Qué nos está diciendo? Nos está diciendo que la oferta monetaria es M veces la ampliación de la base. ¿Ok? ¿Por qué? Porque simplemente la base surgió ¿en dónde? En el mercado monetario. La base sale del mercado monetario. Pero el mercado de crédito logró amplificarla exactamente en esto. Es decir, en esto. Entonces, mire usted que normalmente uno escucha a los jóvenes economistas y piensan que hacer la política monetaria es como manejar un carro. Usted cambia el cambio y cambia velocidades. Y ya, listo. Bueno, no sean ingenuos.
Porque mire que la autoridad monetaria no tiene el control sobre el multiplicador. ¿Y por qué no tiene el control? Porque resulta que este R, ¿qué es? Este R es la reserva con respecto a los depósitos en cuenta corriente. Pero la reserva surge ¿de qué elementos? En primer lugar, del encaje. Ese encaje, ese sí lo determina la autoridad monetaria. En tanto que, ojo ahí, para poder hacer efectivo el encaje, pues se necesita que los agentes no financieros hagan depósitos. Y estos depósitos los deciden las empresas, las corporaciones no financieras y desde luego el gobierno y algunos hogares, porque no todos los hogares tienen depósitos en cuenta corriente. Entonces, mire que lo único que tiene control es sobre una parte del numerador de ese coeficiente. El efectivo, eso lo decide las empresas, los hogares, las corporaciones no financieras. Todo el mundo no financiero. Ah, claro, y el gobierno. Y los depósitos en cuenta corriente, pues claro que también. Entonces, ¿qué podemos decir? Que ese multiplicador lo va a ser el resultado de los agentes no financieros de acuerdo a sus decisiones que tienen de la tenencia de efectivo y de sus decisiones en términos de cuánto quieren tener en depósitos en cuenta corriente. Y eso nos va a multiplicar la base o dinero de alto poder expansivo. Pero ojo, porque insisto que aquí el multiplicador es mayor a 1. Puede ser 5, puede ser 6, lo que sea. Puede ser 0,5. En este caso, porque de esta forma estoy presentando la oferta monetaria. Pero puedo obtener la oferta monetaria de otra forma, porque puedo decir, ah, bueno, sí, pues la oferta monetaria, ¿qué es? ¿Cuánta base, cuánto dinero de alto poder expansivo hay? Y a esa base, le agrego
le agrego el efecto del multiplicador. En este caso, entonces, resulta que el multiplicador va entre 0 y 1. Ahora, de esa primera ecuación podemos factorizar la base. Al factorizar la base, ¿qué tenemos? Esta ecuacioncita, esta forma de obtener lo mismo, la voy a utilizar más adelante en otro tema que voy a explicar. Pero ojo que es este. Jorge Mario. Sí, profe, para preguntarle por qué lo mismo si antes solo de la restricción mayor a 0 y ahora pues menor a 1. O sea, Bueno, es porque en el fondo aquí lo que estoy cogiendo es un porcentaje, hombre. Entonces veamos, un segundito. Supongamos que M, en este caso, sea igual a 0,5. Entonces, ¿qué tenemos? Que 1 más ese multiplicador sería equivalente a 1, más bien 1 más 0,5. Un momentico que me quedó horroroso eso. Lo cual nos daría 1,5. Entonces, 1,5 por la base que me está diciendo que el multiplicador está ampliando la base en el 50%. Veámoslo con respecto a esta fórmula. Si la base es 100 y el multiplicador es 0,5 por la base que es 100, pues ¿esto qué me da? Esto me da 50. Multiplicar por 0,5 es lo mismo que dividir por 2. Volvámonos a la diapositiva anterior. Aquí sí digo que M es igual a 0,5. Y si digo que la base es 100, mire usted que la oferta monetaria sería 50.
Entonces, ojo, porque no estoy hablando de lo mismo. Digamos, profe, aquí M no podría tomar el valor de 2, por ejemplo. Ah, bueno, si toma el valor de 2, me estaría duplicando la oferta monetaria, claro. Entonces, mire que aquí ya estamos hablando del duplo, el triplo, etcétera, el cuádruple, etcétera. Pero es que creo que si fuera 2 quedaría excluido en el otro caso, ¿no? En el que tiene que ser menor a 1, porque solo podría aumentar menos del 100%. Ah, ok, aquí está aumentando el doble, el triple, el cuádruple, etcétera. El 2 sería el doble, porque 2 por 100 da 200. ¿Ok? Vale. Ok. Bueno. Entonces, a ver, hoy la audiencia está escasa. Hay menos de la mitad del curso. Ok. ¿Qué, se retiraron o qué pasó hoy? El partido, profe. El partido, y si les pregunto cosas de Colombia no saben nada. Y mire, por ejemplo, Diego Alejandro ahí con la camiseta amarilla se siente todo colombiano. Pero bueno, ok. A ver, Diego Arevalo. Sí, señor. Oiga, como Tenía una la curva. cámara, Sí, tenía sí, la sí. cámara apagada porque se me estaba entrecortando un poco, profe. Bueno, pero ahora dígame, ¿cómo son las curvas de oferta? Las curvas de oferta. Sí. ¿Cómo le enseñaron qué pendiente tenían las curvas de oferta? Mejor, a ver, pues se la pongo más sencilla, pues. Positiva. Positiva. Diego Alejandro, ¿tiene alguna pregunta? ¿O alguna anotación? Sí, profe, una pregunta. O sea, es que tengo entendido que como que esta teoría se le conoce como la teoría del dinero exógeno, porque como que no, bueno, que la oferta monetaria no está determinada por la actividad económica. Pero pues acá, cuando usted mostró lo de No, yo no hablaba aquí de ninguna teoría. Estoy viendo que todas las teorías están de acuerdo con eso. No, sino bueno, eso se conoce como, sí, como dinero exógeno. Por lo que como que la oferta no se determina dentro de la actividad económica, pero pues cuando usted está... ¿Cómo que no se determina dentro de la actividad económica? Pero es que creo que es por eso que se llama dinero, sí, dinero exógeno. No. Dígame, Pues ¿quién sí. determina las cuentas corrientes del efectivo? ¿Por fuera de la economía? Mi pregunta, profe, es que eso ya mi pregunta, porque cuando usted está explicando el multiplicador monetario, pues ahí usted mencionó esa razón entre efectivo y depósitos en cuenta corriente, y pues los depósitos en cuenta corriente, pues depende de las personas, y eso va de la mano con la actividad económica. Pero entonces, eso ya mi pregunta, ¿por qué se le dice entonces dinero exógeno? No, esto no tiene nada que ver con ese concepto. Eso es una teoría que dice que la oferta monetaria es exógena o que es endógena. Son dos teorías diferentes. ¿Ok? ¿Por eso no da la mano con esto? No. Ambas van a llegar a la misma conclusión de que ahí sí la oferta es multiplicado por la base. Eso no está en discusión. Listo. ¿Ok? Pequeña confusión, listo. Sí. Pues eso es como decir que hoy es jueves. ¿Por qué hoy es jueves? Porque pues ahí corresponde el calendario, porque pues por definición. Ok. Listo, entonces, que la curva de oferta tiene pendiente positiva, ¿cierto? ¿Sí o no? Ok. Bueno. Natalie. Natalie Castro, ¿está o no está? Sí, profe, acá estoy. ¿Está en clase o está en pantalla? Acá estoy en clase, es que no sé a cuál de las dos Natalie se refería. Ah, es que los que están en clase están escuchando las preguntas, pero hay gente que está ahí en la pantalla pero no está en clase, está por allá en Europa paseando por Roma. Ok.
Natalie, Sí, señor. ¿cuántas elasticidades conoce? Em, no sé cuántos son. No, profe, en este momento no sé cuántos. Bueno, esa es una posible respuesta. No, no se acuerda. Laura Bayona, Buenas noches, profe. buenas noches. Pues que recuerde cuatro. A ver, ¿cuál es? Unitariamente elástica, perfectamente elástica, elástica y perfectamente inelástica. Ok, entonces vamos a decir que, pues, las elasticidades pueden ser, bueno, este no es de efectivo, sino de elasticidad. Más bien paso a otro lado. Un momentico. Entonces la elasticidad puede ser, bueno, más bien por acá, pero borremos ese. No se borró. Entonces una elasticidad puede ser igual a 1. Y decimos que es una elasticidad unitaria. Una elasticidad puede ser igual a 0. Y decimos que es perfectamente inelástica. Podemos decir que es menor a 1 pero mayor a 0. Entonces decimos que es relativamente inelástica. Podríamos decir que es igual a indeterminado. Claro que ustedes los economistas le dicen a infinito. Y entonces decimos que es perfectamente elástica. Pero puede ser mayor a 1, pero menor a infinito. Y decimos que es relativamente elástica. Ok, me dijeron que las... Bueno, antes de continuar, cuidado que yo les dije que todo esto ustedes ya lo deberían saber, que yo aquí no enseño nada, que ustedes son economistas y ya lo saben.
Así que esto ya lo deberían saber. Pero, ojo, esto lo digo hoy y no lo volveré a repetir. Natalie, ¿estás de acuerdo conmigo o en desacuerdo? ¿Con qué, profe? Con lo que acabo de decir, Natalie, ¿estás o no estás en clase? Estoy de acuerdo. ¿Con qué estás de acuerdo? Con que esto lo va a explicar una vez y no lo voy a repetir. Porque, ¿cierto que usted ya lo sabía? Ok. Entonces, borrémoslo. Porque aquí para adelante, en muchas ocasiones van a aparecer las elasticidades. Y cuidado con eso. Entonces volvemos. Me habían dicho que la curva de oferta tiene pendiente positiva. Ok. Entonces aquí tengo una cuestión importante. Y es que tengo una curva de oferta que puede ser unitaria. Que la oferta monetaria puede ser, ojo ahí, puede ser perfectamente elástica, pero que puede ser perfectamente inelástica. Claro que puede ser relativamente elástica o que puede ser relativamente inelástica. Pero además que no necesariamente es lineal. Y que no necesariamente opera con tasas de interés estrictamente positivas, porque puede haber un rango de tasa de interés cero. Pero mejor aún, que puede tener pendiente negativa. Baja la tasa de interés nominal y aumenta la oferta. Y claro, mire usted que hay rangos en los cuales se presupone que el precio de esa oferta, que es la tasa de interés nominal, M es una variable nominal, estoy hablando de la tasa de interés nominal, es cero, pero hay oferta. O sea que no se comporta como un bien o un servicio del mundo real. Cuidado ahí. En ese segmento puede que lleguemos a tasa de interés cero. Observe que en el caso de Estados Unidos, desde el principio de este siglo y después con el tema de la crisis de 2009, 2008-2009, pues la tasa de interés nominal llegó a cero y seguía creciendo la oferta. Lo cual nos lleva a que la tasa de interés real era negativa. Y había oferta.
Entonces no me analice el dinero como si estuviera analizando las papas, el mercado de papas o el mercado de carros. A ver, Frank. Sí, profe, ¿qué significa una tasa de interés negativa? Pues que en términos reales, quien recibe dinero pues está perdiendo. Una tasa de interés como llegó a estar en Estados Unidos del medio punto porcentual, es decir, a 0,5%, bueno, medio punto porcentual o 50 puntos básicos, pues como lo quiera leer, con una inflación del 2, pues la tasa de interés es de menos 1,5. ¿Ok? Ok. Entonces, ojo, porque entonces hay de entrada con los multiplicadores, hay unos determinantes de la oferta monetaria, ya de entrada, no son los únicos, pero ya de entrada hay. ¿Por qué? Porque en primer lugar, la base monetaria, pues todo depende de las operaciones del Banco Central. De las operaciones del Banco Central. Natalie. Sí, señor. Dime, las operaciones del Banco Central, ¿en qué mercado se hacen? Según lo que expliqué hace unas sesiones. En el mercado monetario. Ok, muy bien, Natalie. Y esas operaciones del Banco Central en el mercado monetario, pues son en el fondo respuesta a las directrices de la autoridad monetaria y respuesta a sus funciones como banco de última instancia. En ese sentido, es que ahora a propósito, si no estoy mal, fue la pregunta de Diego Alejandro, que algunas teorías dicen que el dinero es exógeno, pues decir, en el sentido de que la autoridad monetaria define en el fondo la base monetaria. Pero el coeficiente efectivo resulta que son las decisiones de los agentes no financieros. Esas decisiones, como lo decíamos hace un rato, pues dependen de el curso de los negocios. Pero además, también hay factores de carácter institucional. Ahora en diciembre, por un elemento institucional como el pago, por ejemplo, de primas de Navidad, pues el efectivo se va a modificar. El coeficiente efectivo se va a modificar. Ahora, por una tradición, un acto institucional de que en Navidad regalan cosas, no importa que usted, si cree en el niño Dios, entonces es un regalo del niño Dios, pero si no cree en el niño Dios, entonces es un regalo de Santa. Total, va a regalar algo o va a recibir regalado algo. Y eso normalmente lo pagan con efectivo. Y ahí se van a mover mucho las cuentas corrientes. Pero también hay temas económicos. ¿Cómo están haciendo las operaciones? Piensen que hay muchas operaciones que en el caso colombiano se vienen haciendo en el efectivo. Entonces ese factor económico pues lleva a mantener mucho efectivo en poder del público.
Pero además, ojo, que estamos hablando que teóricamente es un coeficiente deseado. Sin embargo, el coeficiente en la práctica no cumple con el requerimiento del coeficiente deseado porque en teoría se presupone constante. Constante en el corto plazo. En la práctica, normalmente alteraciones de precios o aparición de formas de pago hace que el coeficiente no sea constante. Ahora, el coeficiente de reservas. Ya sabemos que el encaje pues lo determina la autoridad monetaria, pero también ahí, como depende de los depósitos en cuenta corriente, pero los depósitos en cuenta corriente también dependen de factores institucionales y económicos, pues obviamente el coeficiente va a sufrir del mismo problema. Tampoco es constante en el corto plazo. Y resulta que la banca, dependiendo de la rentabilidad, es decir, de lo que esté sucediendo en el mercado crediticio, se puede sobreencajar o se puede subencajar. Ahora, resulta que el coeficiente termina en la mayoría de economías, en la parte empírica, teniendo una relación inversa con la tasa de interés nominal. Entonces, obviamente, la tasa de interés queda conectada con la oferta monetaria. Entonces, ¿cómo está operando el mercado de crédito en materia de ofertas y demandas que nos hacen modificar las tasas de interés? Pues como pueden haber sobreencajes, también puede haber subencajes, es decir, o faltantes de reserva. Si a unos bancos o a todos los bancos la tasa de interés de mercado de crédito no le es atractiva, pues posiblemente guarde ese dinero como reserva. Entonces se sobreencaja. Pero la tasa de interés es, por eso digo que es inverso a la tasa de interés del coeficiente. Si la tasa de interés es muy alta, la tasa de interés de mercado, ¿qué hace un banco? Evalúa. Si me desencajo, me pegan una multa porque incumplí una norma. Supongo que la multa sea del 10%. Pero la tasa de interés está al doble, es decir, a 20%. Pues dice, pues yo me subencajo, es decir, hago un faltante de reserva. Pago el 10 y me quedo con el otro 10% de ganancia. Claro, en Colombia, y esto no debería ser parte de mi clase porque esto no es clase de economía colombiana ni de economía mundial, esto es teoría de la política macroeconómica. En Colombia es complicado porque, digamos, aquí no hay mucha flexibilidad para estos temas. Un banco que se desencaje recibe una multa, vuelve y se desencaja y entonces
la superintendencia financiera pues puede tomar posesión del banco. Y entonces los dueños no están interesados en que eso suceda. Entonces hay que tener mucho cuidado ahí. Lo digo porque ahora con la crisis de 2008-2009, y digo 2008 porque eso realmente empezaron las primeras manifestaciones de la crisis en 2008, pero estalló completamente en 2009. A raíz de esa crisis en 2010, Blanchard hace un estudio sobre cómo era el tema de la regulación bancaria, porque en Estados Unidos pedían cada vez menos y menos regulación y se le había dado cada vez menos y menos regulación. Y en su articulito encontró una cosa curiosa, que había un país por allá rarito que seguía a rajatabla las recomendaciones de Basilea. Y ese país se llama Colombia. Entonces la gran pregunta que no se la responde, le dice, hola, sí, pero allá sí que son estrictos. Lo que él no sabe, porque pues tampoco tiene por qué saberlo, porque al fin y al cabo Colombia no es importante en la economía mundial, es que en Colombia esa lección la aprendimos en 1982. Y desde 1982 la regulación bancaria es estricta en este país. Entonces por eso aquí pocos los hay. Pero en pocas ocasiones los bancos se desencajan. Pero en muchos lados los bancos van moviéndose un poco al ritmo en materia de encaje y por tanto de reserva, al ritmo del comportamiento de la tasa de interés. Entonces aquí, hasta aquí, el concepto estricto de dinero, hasta aquí. Involucremos los cuasidineros. Entonces aquí las reservas se van a constituir con respecto al total de depósitos que tenga el sistema. Tenemos un tipo de depósito sí y ya no dividimos únicamente con respecto a cuenta corriente, sino con respecto al total de depósito. Entonces, ¿qué pasa en el multiplicador original? Pues ya aparece otro multiplicador, que es el multiplicador con cuasidineros. Entonces ya no dividimos con respecto a cuenta corriente, sino total de depósitos. Observen que en el anterior era E más 1 sobre E más R. Aquí ya nos aparece E, pero E con cuasidineros. Esa rayita no es que sea promedio, es que es el efectivo en poder de público, pero con respecto al total de depósitos, es decir, con cuasidineros. Claro, la reserva, pero ya no con depósito a cuenta corriente, sino con respecto al total de depósitos, es decir, con cuasidineros. Y aparece un nuevo coeficiente, el coeficiente C, que es la razón de depósitos en cuenta corriente con respecto a total de depósitos. Es decir, que la otra presentación de la oferta monetaria, y aquí para decirlo de manera pedagógica, esa oferta monetaria con cuasidineros es la oferta rojita. Pero claro, aquí ya nos alejamos del concepto teórico.
Y vendría a ser equivalente en la metría de la práctica de la parte operativa a M2. Para sacar las tasas de crecimiento, entonces vamos a utilizar que el crecimiento de la oferta monetaria, la bolita arriba me está significando el crecimiento, pues es el crecimiento de la base por el crecimiento del coeficiente de reserva por el coeficiente de reserva a la suma de los coeficientes de multiplicador, es decir, reserva más efectivo. A ese resultado le quitamos el efecto del crecimiento del efectivo, del coeficiente efectivo, escalado por la razón de el coeficiente de reserva de un polinomio de grado 2 con respecto a esa suma de coeficientes amplificada por el efecto del coeficiente efectivo en la suma de coeficientes. Y con cuasi dineros, esa oferta monetaria, observe que simplemente en la primera parte cambia pues el coeficiente, porque ya ese coeficiente está calculado con cuasi dineros. La base sigue siendo la misma. Pero se le resta, ojo, el efecto del coeficiente efectivo, pero mire que en el numerador ya no aparece el polinomio de segundo grado del coeficiente de reserva, sino del coeficiente, la suma del coeficiente de depósito en cuenta corriente a total de depósitos, se le quita lo que constituye en reserva, por tanto, el coeficiente de reserva, y a esa diferencia, o más bien con esa diferencia, se escala el coeficiente efectivo. Pero aparece un tercer término. ¿Por qué? Porque ahora estamos con el coeficiente de depósitos en cuenta corriente de depósitos total, el C, el efecto de C, y a ese crecimiento de ese coeficiente se le escala por la razón del coeficiente a la suma del coeficiente más el coeficiente efectivo. Pero sigamos metiendo operaciones que no me cogen los dos multiplicadores anteriores y por tanto no me lo recogen las dos ofertas monetarias anteriores. Porque es que en el sistema financiero hay muchas operaciones. Entonces lo primero es que recordemos que mientras en la economía real la rentabilidad la dan los activos, por tanto uno
trata de incrementar la rentabilidad con sus activos en el sistema financiero es con los pasivos. Y sabemos que los pasivos por la cuenta T que mostré desde la sesión anterior, pues es porque captan dinero por medio de los depósitos. Pero ahora vamos a considerar los depósitos en cuenta corriente, los depósitos a término y los depósitos gubernamentales o depósitos de las tesorerías en el sistema bancario. Entonces, el total de depósitos, ¿qué es? El total de depósitos no es otra cosa que la suma de esos depósitos. Ahora, de esos tres, observe que los depósitos de tesorería pues van a depender de las decisiones de política fiscal. Oscar. Sí, profe, qué pena. ¿Qué es lo que significaba DA y DT, perdón? DA, depósitos a términos, y DT, depósitos de las tesorerías gubernamentales. Listo, muchas gracias. Entonces, mira, Oscar, ¿tiene otra pregunta? No, no, señor, ya bajo la mano. Ah, ok. Pero como la banca comercial tiene acceso al mercado monetario, entonces recordemos que con los pasivos que va y constituyen el mercado monetario, pues luego crea activos. Pero esos pasivos que vienen del mercado monetario, pues va a depender de la política monetaria. De manera que entonces el sistema bancario normalmente va a recibir de parte del Banco Central un porcentaje con respecto al total de los depósitos que tiene, es decir, el D que está arriba. ¿Y por qué? Porque recordemos que una de las funciones del Banco Central es ser banco de bancos o banco de última instancia. Y para desempeñar esa función, entonces resulta que el Banco Central va a decir, bueno, yo les presto hasta tanto, porque como banco de última instancia, pues yo tengo que cubrir, respaldarlos, simple y llanamente, en una parte de todos los depósitos que tiene. Entonces, aquí nos surge una variable, que es el denominado coeficiente de préstamos del Banco Central a la banca. Y esa no es otra cosa que la razón del crédito que recibe del Banco Central con respecto al total de los depósitos que tiene. Es decir, que ese coeficiente divide lo que recibió de la banca central con respecto a lo que recibió de sus clientes. Entonces, ¿cuál es el pasivo total en este caso? Pues el pasivo total en este caso es los depósitos que recibió total, todo tipo de depósitos, o más bien, depósitos en cuenta corriente, depósitos a término y depósitos de tesorerías gubernamentales, más lo que recibió de el Banco Central.
Entonces mire que estamos aquí cogiendo esa relación entre la banca comercial y el Banco Central, que tiene que distinguirse muy bien porque por un lado recibe créditos, pero por otro lado debe constituir reservas porque el Banco Central le impone unos encajes. Entonces vamos a suponer que el encaje es similar para todo tipo de depósitos. Claro, el banco, la autoridad monetaria puede decir que los depósitos en cuenta corriente el encaje es tanto, pero los depósitos a término es de tanto. Pero aquí para facilitar, supongamos que el coeficiente es idéntico para todos los tipos de depósito. De tal manera que la reserva bancaria, ¿cuál va a ser? El coeficiente de reserva por el total de depósitos. Ahora, ¿qué sabemos? Que el sistema financiero crea ese concepto, crea el dinero que, insisto, conceptos un poco antiguos, que se llama dinero bancario. ¿Y cómo lo hace? Pues ya lo vimos, por medio de los multiplicadores. Entonces resulta que, en este sentido, la base monetaria debe ser equivalente al efectivo en poder del público más en lo que tiene la capacidad del sistema financiero de incrementar la base. ¿Y eso qué es? Pues dependiendo de qué depósitos le hagan y dependiendo de cuál es el encaje. Por tanto, debería ser el efectivo más los depósitos multiplicados por el coeficiente de reserva. Entonces resulta que desde esta perspectiva la relación entre la banca, tanto comercial como central, se nos presenta como, primero, la decisión de la autoridad monetaria de cuánto quiere congelar, por tanto que se manifiesta en el encaje y que ese encaje va a codeterminar el coeficiente de reserva. Pero además, que como la banca central le hace préstamos a la banca comercial vía las OMAS, es decir, los repos, pero que esa parte pues va a depender un poco de cuánto es el respaldo que le quiere dar con respecto al total de depósitos que tiene, pero que eso es autonomía de la autoridad monetaria. Ahora, desde el punto de vista del mercado de crédito, pues la banca pues va a tratar de incrementar ese dinero base Sin embargo, puede suceder que cuando uno hace la operación de multiplicador por base, resulta que se van a generar recomposiciones, aunque puede ser que el valor absoluto permanezca el mismo. Es decir, esa base, como la acabamos de plantear,
Pues va a ser el efectivo, pero ojo que esto corresponde, un momentico, la pongo en un color diferente al negro. ¿Esta parte qué es? Lo que los bancos van a tener que congelar allá en el Banco Central. ¿Ok? Esto en términos de la base que es, de la base que expliqué hasta hace un rato. Recuerde que la base de hace un rato, ¿qué era? El efectivo más la reserva. Esta sería la reserva. Este pedazo sería la reserva. Ah, bueno, pero de acuerdo con esa base anterior, es como si el Banco Central únicamente le dijera a la banca comercial, bueno, congele dinero, congele dinero. Entonces eso hay que corregirlo porque la banca central le presta también dinero a la banca comercial. ¿Cuánto le presta? Esta parte. Desde el punto de vista de política, esto es contracción. Y esto es expansión. Esta parte la entrega la banca, la congela la banca comercial. Esta parte es un congelamiento por parte de la banca comercial. Estos son recursos que salen de la banca central y sobre los cuales puede hacer préstamos la banca comercial. Porque vista así, digámoslo de manera muy jocosa, la banca sería el pobrecito del cuento. Pero visto así, ya, digamos, modificamos un poquito las cargas y el cuento queda mucho más realista. Ya no es un tema de pobrecitos y potentados, sino que aquí es un tema de decisiones de mercado monetario. Si bien entrega, también recibe. ¿Cuánto es el neto? Ah, bueno, ese es el neto. Ok, factoricemos los depósitos. Uy, permítame, borro eso. Profe, ya son las 7:50. Bueno, sí, entonces permítame. Bueno. Ay, hombre, me quedé aquí a medio tema. Quedé a medio tema. Porque ahorita me toca sacar otros coeficientes y sacar otros multiplicadores, entonces ya no alcanzamos. No, entonces dejemos hasta ahí, porque en 10 minutos no alcanza a hacer el resto. Entonces, digamos que hasta ahí, recordemos que parte de ese total de depósitos, este que está acá, son los depósitos de tesorería. Entonces ahí tenemos que deducir un coeficiente, otro coeficiente. Entonces no, dejemos hasta ahí porque luego meto los otros coeficientes y ya no alcanzo en 10 minutos. Ok. Jorge Mario.
Sí, profe, en los bancos también se pueden desencajar porque la gente decía pasar sus depósitos a efectivo. No, 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 ahí no hay desencaje. Recuerda que el encaje o el desencaje no cumplir con el requerimiento de encaje de la autoridad monetaria. En mi ejemplo, la autoridad monetaria decía, el encaje es del 25. ¿Sí? ¿Ese fue el número que dije? Sí. Sí, Ok. Entonces, si por 100 unidades monetarias un banco tendría que congelar 25 unidades monetarias. Si se desencaja, dice no, congelo 5. Entonces ahí está desencajado en 20. ¿Ok? O puede sobreencajarse, entonces no congela 25, sino congela 40, 30 o 26. Se pasa de donde le dijeron que debía estar. ¿Ok? Observe que es una relación entre el Banco Central y la banca comercial, no entre la banca comercial y sus usuarios y sus clientes. ¿Ok? ok. Fran. Sí, profe, hace un rato mencionó que Colombia sí seguía estrictamente estas normas financieras de Basilea que en el 82 aprendió. ¿Qué pasó en el 82? Ah, no, es que con la bonanza, bueno, esto no es, insisto que esto no es economía colombiana, su profesor de economía colombiana supongo que le explicará más ampliamente este tema, entonces voy a darle simplemente algunos detalles. Con la bonanza cafetera del 76, entre otras cosas, el instrumento que utilizó la Junta Monetaria, en aquella época se llamaba Junta Monetaria, fue el encaje marginal del 100%. Entonces, ¿qué significaba? Que por cada peso que entraba a un banco se quedaba completamente congelado. ¿Y por qué era así? Porque el mercado cambiario era tipo Crowding-Peck y obviamente administrado por el Banco Central, el Banco de la República. Entonces, para frenar la expansión monetaria de esa entrada de divisas por el tema de la bonanza cafetera, que duró 3 años, del 76 al 79, entonces los bancos, como les hacían encajar el 100% marginal, el peso adicional, entonces empezaron a hacer innovaciones financieras y a hacer préstamos y préstamos entre familiares de los dueños de los bancos, etc. Y uno de esos bancos escalabrados fue uno que en ese momento se llamaba Banco de Colombia, que hoy se llama Bancolombia. Y ahí la familia Mikkelsen pues hizo negocios raros y se quebraron unos bancos, pero se vinieron a quebrar en el 82. Pero eso era un cúmulo de operaciones que venían desde el 76. Unas que surgieron por el tema del encaje del 100% y otras por las operaciones nada ortodoxas de esos bancos. Entonces, precisamente cuando se detectaron esas operaciones y se nacionalizó la banca, la mayoría de bancos fueron nacionalizados en el 82. Ahí fue cuando se detectó todo ese mundo de operaciones raritas y se empezó a hacer muy estricto por parte de aquella entonces Superintendencia Bancaria, hoy Superintendencia Financiera. Y se empezó a hacerles, porque se entendió que era un problema supremamente delicado, un problema sistémico, cuando 2, 3 bancos grandes fallan, generan un problema al sistema bancario, pero el sistema bancario, como está conectado con todo el resto de la economía, entonces crea un problema sistémico. Bueno, en ese año 82, a la crisis financiera luego se le agregó la crisis fiscal y la economía se redujo. Y en ese momento pues era, la gran catástrofe, únicamente crecimos 1 o 2, positivo. Todavía nos faltaba la del 99 para que supiéramos que era una crisis, menos 4. Pero bueno, en el 82 eso era, la gran catástrofe, crecimos únicamente 1 o 2. Y bueno, eso fue la gran crisis, pero crecimos. El problema fue que sí que se nos hundió el sistema bancario. Eso fue complicado.
¿Alguna otra pregunta?